Bueno, muy buenas noches. Siendo hoy 4 de septiembre del presente año, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica para trabajar las evidencias que se van a llevar a cabo para esta semana, que va desde el 4 de septiembre. Bueno, realmente inició el 2 de septiembre y llega hasta el 8 de septiembre, este domingo. Entonces, bueno, nos encontramos en la actividad de proyecto número 6. Estamos desarrollando la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. Ya tenemos desde hace 2 semanas una primera, unas evidencias a partir de una actividad de aprendizaje número 1, donde tienen varias evidencias por entregar, ¿sí? Que fueron las de crear el modelo de bases de datos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, hoy vamos a trabajar la actividad de proyecto número 2, ¿sí? Y vamos a darle bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, profe, sí señor. Ah, bueno. Listo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí señor, yo estoy viendo pantalla. Vale. Pues bueno, esta semana vamos a trabajar la actividad de proyecto número 6, nuevamente repito, y vamos a trabajar en la actividad de aprendizaje número 2, que corresponde a la manipulación de datos en el sistema administrador de bases de datos. Bueno, entonces espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido unas 2 semanas importantes de trabajo. Pues hoy el propósito es que ustedes aprovechen lo que se va a trabajar en este momento, y pues obviamente vamos a ir incluyendo algunos conceptos fundamentales en el tema de bases de datos. Pues hoy tenemos un participante, la compañera Carolina Arias. Me hubiera gustado que hubieran estado bastantes, porque les traía, pues en este caso, una actividad activadora, pero si en caso de algo lo podemos resolver aquí con Carolina. Pues digamos que la idea es que usted pueda ingresar a esta URL, Carolina. Vamos a hacer el proceso de ingresar a esta URL, la voy a compartir ahí en el grupo. Eso por ahí lo envían a las 8. Y vamos a hacer como especie de resolver unas preguntas de bases de datos. Pues no te preocupes, pues realmente es como para hacer un balance general de cómo estamos trabajando. La idea es que tú hagas el proceso. No sé si me confirmas si llega el enlace a partir del chat, y colocas tu nombre, y pues la idea es que tú aparezcas acá, y le doy a empezar para que comiences a trabajar las preguntas. ¿Listo? Profe, ¿ya envió Sí, por el chat. al grupo? No, al grupo del WhatsApp no, al chat de la reunión. Ah, ok. ¿Y qué tal es ¿Listo? a esta hora? Hola, buenas noches, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, profe, ¿bien usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar ingresando a este enlace para activarnos en algunos conceptos relacionados con bases de datos. Vamos a hacer una, digamos, como especie de un pequeño quiz, donde pues voy a identificar a partir de esta plataforma cómo están en algunos conocimientos de la anterior clase, llamémoslo de esa forma.
Son preguntas muy básicas de selección múltiple. La idea es que ustedes ingresen por ese enlace que les he enviado a partir del chat de la reunión, o si les queda más fácil por el grupo, me confirman. Yo se los envío al WhatsApp y comenzamos a hacer la participación. La idea es que ustedes ingresen y aquí coloquen su nombre. Por ejemplo, Carolina ya acabó de ingresar y pues vamos resolviendo 13 preguntas relacionadas con MySQL. Son conceptos que ustedes han visto en el mismo material de formación, entonces pues la idea es que ustedes a partir de esta actividad pues verifiquen a ver cómo van, cómo se sienten y pues si hay alguna ayuda yo les puedo colaborar en esa parte. Entonces, Sebastián me confirma si tienes a la mano el enlace. Voy a volverlo a enviar. Sí, profe, estoy ingresando el código. Ah, vale, listo. Coloca tu nombre y ya vamos a empezar. Listo. Muy bien. Entonces le voy a dar iniciar. Bueno, ahí la idea es que de pronto ustedes vayan contestando selección múltiple y ustedes ahí ya me confirman si les aparecen ya las preguntas, si las están viendo. Sí, ya me aparecen. Vale, entonces por favor traten de contestarlas. Yo aquí ya me estoy dando cuenta de cómo están en su proceso y ahorita hacemos una socialización de las preguntas. Bueno, por ahí Carolina ya está participando correctamente, entonces muy bien, Carolina.
Ay, perdón. Cuando ya dispongan, por ejemplo, chicos, de la finalización de la prueba, me confirman. Estoy aquí atento.
¿Cómo van, muchachos? ¿Van bien? Ahí más o menos. Igual no se preocupen, que la idea es que ustedes pues completen esta prueba y nos vamos a entender un poquito de todo lo que respondieron para poder darle las respectivas respuestas a las preguntas. ¿Listo? Y vamos a aprender un poco de cosas a partir de eso. Bueno, ahí están los puntajes. Carolina está liderando la puntuación, entonces vamos, vamos, muchachos. Ustedes pueden. Listo, profe, ya finalicé. Ok, muy bien. Listo, Carolina. Sebastián igual. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a las preguntas. A ver. Vamos aquí a hacer como un zoom. Bueno, aquí los dos pues realmente aquí, pues en esta primera, contestaron incorrectamente los dos. ¿Qué pasa ahí? Un sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? RDBMS, ¿sí? Desarrollado bajo una licencia dual. Bueno, entonces el concepto es que una base de datos, en este caso, la que nosotros venimos trabajando es MySQL, ¿sí? Aquí la respuesta era MySQL. ¿Por qué una licencia dual? Pues obviamente ya ustedes se están dando cuenta, perdón, que cuando ustedes, por ejemplo, quieren, de aquí, listo. Pues miren, contestaron MongoDB y Oracle. No, la licencia dual, hagan de cuenta que a partir de que se adquirió el servidor de bases de datos de MySQL, ella tiene una licencia dual y es que de ella se hizo una réplica y ya se llama MariaDB. Entonces, por eso se le llama sistema desarrollado bajo una licencia dual. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? ¿Me confirmas si me estás escuchando? Buen día, instructor. Sí, señor. Buenas noches. Vale, buenas noches. Perdón, buenas noches. Me amaneció por acá a mí. Entonces, miren, pues lo que hicimos ahorita, Walter, fue participar en una actividad que se llama una actividad activadora, donde hice unas preguntas de bases de datos de MySQL. Lástima que llegaste después de que ellos ya habían terminado su proceso, pero entonces estamos resolviendo las preguntas.
Entonces, Ok, bueno, señor. ellos contestaron en esta pregunta Mongo y Oracle. Entonces, de las bases de datos en las cuales nosotros estamos enfocándonos, pues es en MySQL, y ella tiene una licencia dual. Entonces, normalmente de ella se hizo una réplica y ahora se llama MariaDB. Entonces, por eso se le llama licencia dual o licencia doble. Ahí quedó claro, Joan Sebastián y Carolina. Y obviamente Walter. Sí, señor. Sí, sí, Listo. señor. Vale, vale. Sí, señor. Bueno, en la segunda dice, las bases de datos relacionales almacenan, bueno, las bases de datos relacionales almacenan datos de manera estructurada y las no SQL lo hacen de en su formato original. Pues efectivamente esto es verdadero. Entonces, todas las bases de datos relacionales almacenan datos de manera estructurada, o sea, filas y columnas. Y NoSQL normalmente lo hace a través de ese formato original que son los documentos. Si ustedes se han dado cuenta en las actividades y en las sesiones, como nosotros cuando queremos grabar, guardar un dato dentro de las NoSQL como MongoDB, pues ahí tenemos, así como queremos guardarlo, pues así se va y eso es en formato JSON. Entonces, para este caso, esta afirmación es verdadera. Dice, permite a un admin de bases de datos, desarrollador o arquitecto de datos, diseñar, modelar, generar y administrar bases de datos de forma visual. Entonces, ¿cuál de estos me permite? Entonces, Mongo SH, eso es consola, eso no es visual. MySQL es el servidor de bases de datos. NoSQL, pues tampoco, porque realmente nosotros ahí tenemos que pensar en que no tenemos de pronto una herramienta que nos provea la administración de la gestión de la base de datos. Y MySQL Workbench sí, porque este es la aplicación que nos brinda a nosotros la parte de administrar la base de datos de forma visual. Y lo tenemos instalado cuando instalamos MySQL Community. Esto, miren, aquí está MySQL Workbench. Perdón. No, muchachos, yo no me había podido reunir realmente, ¿saben por qué? Me había tenido una tos, pero realmente tos no. Tuve una fiebre, una enfermedad horrible la semana pasada que me tiró a la cama. Entonces ya por lo menos ya esta semana estamos retornando. Listo. MySQL Workbench es el complemento al servidor de base de datos para administrar la base de datos de forma visual. Entonces por acá yo tengo, por ejemplo, que la conexión a la base de datos, que puedo, por ejemplo, observar algunos diseños que yo haya querido elaborar, ¿sí? Entonces, miren que la parte gráfica es fundamental y, por ejemplo, yo puedo realizar mis tablas. El diseño es algo muy visual, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo dos tablas de MySQL Workbench. Entonces, esa es la idea en esta pregunta. Entonces, ¿qué administrador de bases de datos le permite al desarrollador o al arquitecto diseñar, modelar, generar o administrar la base de datos de forma visual? La respuesta aquí es MySQL Workbench. Tipos de datos que puedo usar en MySQL. Entonces, muy bien. Aquí respondieron bien. Pues eran varias opciones. Aquí estaba bien. Varchar. Varchar, ¿a qué le suena? ¿O qué tipo de datos le corresponde a varchar? Es cuando yo quiero guardar en la base de datos, ¿qué? La cantidad de caracteres. Pero eso es ¿qué? Eso es números, texto, ¿qué es? Booleano, ¿eso qué es? Varchar, ¿qué es? Texto. Muy bien. Entonces, cadena de caracteres es texto. Int es entero. O sea, usted pudo haber chuleado estas tres y está bien. Int, varchar y date. Integer es para, digámoslo así, otro tipo de datos de otras bases de datos, como Postgres o Oracle.
¿sí? O SQL Server, ¿listo? Entonces, los tipos de datos que soporta o que puede usar en MySQL son date. ¿Date qué es? Johan. Datos, ¿no? No. ¿Hecho? Fecha, correcto. Es Ah, fecha. sí. Cuando yo defino un tipo de dato en MySQL es porque voy a guardar una fecha. ¿El formato cuál sería, Walter? El formato de fecha me pregunta, instructor. Sí, sí, señor. Así tal cual, no, día, mes, año. Muy bien. Sí, sí, está bien. Normalmente, yo cuando trabajo las fechas en MySQL, puedo ampliar el rango a que también grabe hora, minutos y segundos. Ah, Entonces, incorrecto, ya le iba a decir eso. Hay otro que aparece, datetime, daytime. Ajá, sí, sí, señor. correcto. Entonces, Daytime. es correcto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y pues obviamente entero, pues ya es los valores de tipo numérico, que tienen valores positivos hasta un rango y valores negativos hasta otro rango. ¿Listo? Pero son números enteros. Listo. Siguiente. Columna de una tabla que identifica de forma única cada fila de la tabla. Ahí estamos hablando de llave primaria. ¿Por qué? Porque identifica de forma única. Foráneas puedo tener repetidas cualquiera, digámoslo así. Esto es un concepto de restricción y esto también es un concepto relacionado con bases de datos relacionales, pero no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Ahora, ¿cuáles son las opciones correctas para insertar registros en una tabla? Entonces, pues habían dos posibles respuestas. Por ejemplo, insert into estudiantes, code, int, primary key, nombre varchar, values José. Esta no podría haber sido porque le hace falta ¿qué? Pues en este caso el código, ¿no es cierto? Lo contrario, acá. Por ejemplo, insert into estudiantes, ¿sí? Bueno, de hecho aquí tiene esto relacionado, bueno, esta primera opción no se podría, porque esto generaría un error. Yo no debo agregar, por ejemplo, esta restricción a un insert. Esto no es válido, ¿sí? Aquí, insert into estudiantes, defino los campos los nombres de las columnas y los valores. ¿Listo? Entonces estoy insertando un dato, el dato José, que va a tener el código 1. Y miren algo importante, voy a escribir el nombre sobre las comillas simples. Entonces, pues realmente está bien en esta parte. Y algo interesante que ocurre en la última es que estoy ingresando dos datos. Y miren que los dos datos son válidos porque los separo por comas y obviamente defino. Miren que yo puedo guardar un mismo José, pero como tiene un código diferente, pues se registra en la tabla estudiantes. Y esta no se podría porque yo no puedo dejar los valores sin código y sin apellido. Ahí está como la respuesta frente a esto. Bueno. ¿Cómo puedo visualizar la estructura de una tabla? Select asterisco from estudiantes, no. No, o sea, cuando yo quiero ver la estructura de una tabla, es diferente a si yo quiero ver los datos de una tabla o la información que tiene una tabla. Cuando yo hablo de la estructura, yo lo tengo que hacer a través del comando describe.
¿sí? Miren, voy a ir aquí a otra de las opciones por consola de comandos. Me gusta mucho también que trabaje en la consola de comandos. Cuando yo ingrese a la consola de comandos, voy a utilizar solamente la contraseña con la cual yo ingresé. Pues, por ejemplo, show databases, ¿listo? Entonces voy a listar con este comando todas las bases de datos que tengo en MySQL. Por ejemplo, por acá tengo una que se llama prueba, ¿listo? Entonces, voy a usar esa base de datos. Entonces, el comando use prueba. Este comando lo necesito para posicionarme sobre esa base de datos, o sea, como estar dentro de ella, llamémoslo de esa forma. Miremos a ver si tiene tablas. Me dice que está vacía, entonces me voy a pasar a otra. Cuando le di Show Tables, muéstreme si tiene bases de tablas dentro de la base de datos. Miremos, bueno, esta que yo creo que sí tiene. Use CDR, ¿listo? Listo. Ahora sí, describe CDR, ¿listo? Miren que esta ya tiene una tabla, y cuando yo le digo describe CDR, bueno, le atiné al nombre de la tabla. Realmente yo tenía que hacer es un show tables, ¿listo? Que me diga si tiene tablas. Y me dice que sí, hay una tabla que se llama CDR. Y cuando dice lo contrario, pues, pero pues, bueno, miren, este es el comando en MySQL, que cuando yo lo utilice, él me dice, mire, la estructura de esta tabla tiene estos campos, tiene el ID, tiene el registro, tienen los tipos de datos, tiene el ID, tiene un entero, es obligatorio, es llave primaria y es autoincremental, tiene estas restricciones, mire. Y no solamente tiene el ID, tiene registro, origen, destino, duración, tiene una columna para facturar y tiene un estado. Y aquí está como la estructura de la tabla de esa base de datos. Y esa fue la pregunta que se hizo. ¿Cómo puedo visualizar la estructura de una tabla? Con el comando describe y el nombre de la tabla. ¿Ahí quedó claro, chicos? ¿Ya aprendieron algo hoy? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción correcta para visualizar las bases de datos existentes? ¿Listo? Entonces, show tables no puede ser porque show tables, ¿a qué hace referencia? A ver, desquítense. Mostrar las tablas. Y correcto, muy bien, es mostrar las tablas dentro de una base de datos, show tables. Show database, ¿está bien escrito? No, señor. Show Es- databases. Eso, entonces, miren, por solo una S, ustedes cerraron. ¿Por qué? Porque ¿cómo se escribe para visualizar las bases de datos existentes? Mírenlo acá. Show databases. Y finalizo con 2 puntos. ¿Listo? Y le doy Enter. Y miren que aquí me muestra todas las bases de datos que tengo en el servidor. Entonces, aquí les faltó pensar si era esta o esta. Y realmente esta era la indicada. Porque es databases. Finaliza con S. Esta está mal escrita. Entonces, ahí está. Bueno, tomando como referencia la tabla Habitat.
indique cuál es la línea de instrucción correcta para su creación. ¿Listo? Entonces, miremos este ejemplo. Dice, vamos a enfocar aquí en hábitat. Dice, hay que crear, ¿cuántas columnas? 1, 2 y 3. ¿Listo? Hay algo bien interesante aquí y es que este código de especies es una llave foránea. ¿Listo? Entonces, esa llave foránea tiene una restricción a la hora de construcción de la tabla. Y miren, aquí lo está diciendo, código de especie foreign key en la tabla habitat. Entonces, digamos que ahí está como muy claro cuál podría ser. Entonces, por ejemplo, create table, esta primera opción, create table habitat, hasta ahí vamos bien. Se va a crear un código de hábitat de tipo entero, primary key, ¿sí? Primary key, hasta ahí vamos bien. Código de especie, esta sí ya es la llave foránea, entonces la llave foránea es de tipo entero y otra columna es varchar de 20. Entonces aquí dice foreign key, código de especies, hasta aquí muy bien. O sea, vamos a hacer la referencia, bueno, realmente vamos a decir que la columna código de especies va a ser una llave foránea, pero va referenciada de otra tabla. Y miren, aquí está el error. No puede decir hábitat, sino tiene que decir especies. O sea, realmente lo que nosotros queremos es decir, cuando creamos la tabla, este código referencia la tabla de especies. No puede decir que se referencia ella misma porque entonces estaríamos afectando la restricción. No. Ve para arriba. ¿Listo? Entonces, por favor, para que tomen en cuenta eso. Pues esta otra opción, código hábitat, especie, lugar, varchar, foreign key, referencia a código de especie. Bueno, aquí hay un error, ¿sí? Porque, por ejemplo, el error va aquí, en código de hábitat. No le está definiendo el tipo de dato, ni está definiendo que es llave primaria de hábitat. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. La respuesta era esta. Listo. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, señor, muy claro. Sí, señor. Bueno, acá. ¿Cuál es la línea de instrucción correcta para eliminar un campo de una tabla ya creado? Suponiendo que la tabla estudiantes, voy a eliminar el campo edad. Listo. Entonces aquí la instrucción es alterar la tabla. ¿Cómo se llama? Estudiantes. Vamos a borrar el campo edad. ¿Listo? Entonces, esta es la indicada. ¿Sí? Realmente aquí, pues esta, no trabajamos con la opción delete. Digamos que no es, en este caso, la instrucción está igual y está igual. Es esta. ¿Qué otra tenemos por acá? ¿Cuáles son las opciones correctas para visualizar los registros de una tabla? Suponiendo que la tabla estudiantes tiene los campos código, nombre y apellido. Entonces, seleccione esta también.
digamos que si yo quiero todos los datos, yo solamente con select asterisco from estudiantes puedo visualizar todos los registros de la tabla. Como dice los registros de la tabla, entonces, como está especificando algunas columnas, o realmente él me dice que suponiendo que la tabla tiene los campos, code, nombre y apellido, ahí está hablando de todos. Entonces yo pude haber colocado select asterisco from estudiantes y puedo visualizar también todos los campos de la tabla. O si no, más detallado, select code, nombre, apellido from estudiantes. Muy bien. Aquí lo hicieron muy bien. Y no puede ser esta. Está mal escrito. Y esta tampoco porque no tiene el punto y coma. Hay que tener en cuenta en muchas cosas, detalles, ¿no? Detallitos. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la opción correcta si deseo cambiar la estructura de una tabla? Para cambiar la estructura debo alterarla. Entonces utilizo el comando alter table. Esto está mal escrito. Se supone que es para crear, este es para insertar, este para seleccionar. No, es para cambiar la estructura, es cuando ya tengo que alterarla. O sea, ni borro ni inserto, más bien modifico de la estructura de la tabla utilizando el comando alter table. Seleccionar instrucciones correctas de MySQL. Pues si yo voy a tener una tabla dentro de una base de datos que llame municipio, una base de datos que llame municipio, pues la puedo usar, ¿sí? Puedo visualizar las tablas que tiene esa base de datos y puedo borrar una tabla de la base de datos. Bueno, esto ya sería más de forma, pero realmente no se utilizaría esto. Listo, muchachos, muy bien. Esa sería la dinámica. Hasta ahí, bien. Ahora sí, vámonos a las evidencias que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Nos encontramos en la evidencia o la actividad de proyecto 6. Estamos en la guía número 6 y obviamente nosotros estamos sobre una actividad de aprendizaje número 2 que se llama manipular datos en el sistema administrador de bases de datos. ¿Listo? Entonces tenemos las evidencias del 2 al 8 de septiembre, donde vamos a tener 3 evidencias por entregar. Una es de desempeño, destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL, ¿sí? Y DML. Y el número del código, digamos, es GA6-2205 01096 AA2, ¿listo? Lo mismo en la evidencia de desempeño, vamos a crear la estructura de la base de datos y aplicar las restricciones para que, digamos, cumpla con una estructura clave. Y vamos a entregar, posiblemente es documentación donde vamos a agregar pantallazos, vamos a agregar, vamos a hacer un taller en la evidencia primera, en la primera evidencia vamos a hacer un taller, entonces miren acá. Bueno, algo importante, el material de formación que vamos a trabajar para estas evidencias se llama implementación y manipulación de bases de datos. Tienen que identificar, ir al material de consulta, este es el importante, ¿sí? Donde ustedes a partir de este material van a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Pasémonos acá. Aquí quiero verlo un poco más amplio. Para que ustedes lo vean mejor. Un momentico, yo dejo de compartir y me paso acá. Voy a compartir pantalla
Y vamos a esta parte. Listo. Y me confirman si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. Sí, señor. listo. Entonces ingresamos a Sajuna. ¿Sí? Acá tenemos disponible. ¿Instructor está compartiendo pantalla? Yo no estoy viendo. Pena. ¿Confirman si están viendo? A ver. Yo sí veo bien la pantalla. Walter, yo me salí un momentico y como tengo digamos, dos monitores, ¿ahí ya está viendo Yo estoy la pantalla? ahí sí, ahí ya, pues lo estoy viendo a usted. Ya, ahí sí, ahí sí. Sí, señor, ahora sí. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, entonces ingresamos a la ficha. Nos encontramos en la fase de ejecución, no olvidar. ¿Sí? Todo esto. Fase de ejecución aquí. Listo. Vamos a darle en la actividad de proyecto número 6, material de formación, y vamos a ubicar implementación y manipulación, bases de datos relacionales. Este es el material clave que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Y obviamente aquí mismo van a tener la guía de aprendizaje aquí también, y van a ingresar a la guía de aprendizaje también. Listo. Cuando ustedes ingresen al material de formación, ves aquí, ustedes van a entender que aquí hay unos contenidos bien importantes. Y aquí el propósito es que ustedes entiendan de que este material va a enfocar los esfuerzos para que ustedes aprendan. Para que ustedes aprendan de bases de datos lo que es el lenguaje estándar, que es SQL, pero el propósito es que ustedes entiendan que en SQL, ¿qué tenemos? Aquí voy a mostrarles algo. Entonces, miren, en SQL vamos a trabajar. En esa primera evidencia, pues vamos a tener que trabajar en lenguaje de definición de datos y en lenguaje de manipulación de datos. Por eso se le llama DDL y DML. Ahí cuando ustedes entiendan el concepto, de hecho aquí en el material de formación les dice, vamos a trabajar SQL, creación y eliminación de bases de datos. Aquí dice DDL. Miren. Cuando habla de DDL, cuando usted va a aprender de DDL es porque usted está trabajando la estructura de la base de datos. Entonces, por ejemplo, usted va a poder crear una base de datos o los objetos que son de la base de datos. Entonces, va a poder crear tablas, va a poder borrar las tablas, borrar las bases de datos. Entonces, todo lo que se define o todo lo que usted construye es como la estructura de la base de datos. Entonces, a eso se le llama DDL. Pero, por ejemplo, cuando quiere manipular la información, ya se le llama lenguaje de definición de datos, DML. Entonces, el concepto cambia porque ya cuando estamos manipulando los datos, cuando estoy haciendo registros dentro de las tablas, cuando posiblemente estoy consultando los datos de las tablas, cuando en este caso puedo eliminar una fila de una tabla. Entonces, cuando las defino es una parte del lenguaje y cuando las manipulo es otra parte del lenguaje. Entonces, no sé si ahí quedó claro, chicos. Me confirman. Sí, o sea que el segundo acrónimo, DML, es para cuando manejamos las sentencias, lo que explicaba ahora en el Cherry. Lo que El pasa es que delete, el insert, ¿verdad? el DDL también es para manejar sentencias,
Lo que pasa es Ah, que ok. ambas tienen una implicación. La primera es para que usted trabaje la estructura de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si usted va a crear una base de datos, ¿cómo la va a llamar? Entonces, ¿eso es de definición o de manipulación de datos? Sí, pues creería yo que pues de definición, Definición. ¿no? Si vamos a apenas definir el Correcto, nombre muy de la bien. tabla. Cuando usted va a crear una Ajá. tabla dentro de la base de datos, ¿qué lenguaje está trabajando dentro de sí, de SQL? ¿Cuándo qué? Perdón, instructor. Cuando está creando una tabla. Cuando estoy creando la tabla en diseño, en el No, no, no. EDL, ¿no? ¿Cuál? Ah, el SQL, el relacional, base de datos relacionales. No, no, no. La pregunta ¿es DDL o DML cuando usted crea una tabla? DL. Sí, DDL. correcto. ¿Por qué? Porque está definiendo un objeto dentro de la base de datos. ¿Sí fui claro ahí? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, Digamos que el entonces, sí, pregunta, sí, dime. en ese caso, profe, entonces el DML es para traer, digamos, información como tal digamos, cuando uno ya tiene las bases de datos, es como para la extracción de datos o información que uno solicita, más que todo es esa parte, ¿no? Es correcto. Es cuando usted, por ejemplo, si quiere insertar datos, por ejemplo, si usted quiere insertar un registro en la tabla, entonces tiene que utilizar el comando para insertar el dato y le dice a qué tabla, con qué campos y cuáles son los valores. Eso es DML. Pero también puede, por ejemplo, actualizar un dato dentro de la tabla. Puede también consultar los datos, puede borrarlo. Y a eso también se le llama lenguaje de manipulación de datos, DML. Ahí a veces pues ustedes tendrán que pues familiarizarse más que todo, pero tengan en cuenta que cuando ustedes van a abordar en el material lo chévere es que todo está como muy bien explicadito. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que el concepto es saber que SQL pues es ese lenguaje estándar que me permite pues manipular los datos de una base de datos, pero también los puedo definir, por ejemplo, lo que les estaba mencionando. Y la actividad a partir de este material es que ustedes se propongan, y aquí sí es que enfoquen todo su esfuerzo a entender cómo esas sentencias que ustedes van a construir o van a trabajar o realmente van a tomarlo como un taller práctico, le va a permitir a usted, preferiblemente que lo hagan por consola de comandos, porque ahí sí ustedes pueden fortalecer técnicas en administración remota. Obviamente ustedes van a tener un ayudante muy importante que es MySQL Workbench. Digamos que el diseño o la parte visual es clave, es muy importante, llamémoslo así. Pues aquí voy a tener, por ejemplo, pues bases de datos o digamos un entorno muy, muy agradable para poder administrar las bases de datos. Pero pues yo sugiero y que creo que sea lo más importante en ustedes trabajar línea de comandos. Pues no hay que saberse todos los comandos, pues tampoco, pero pues realmente ustedes tienen que comenzar a practicar por línea de comandos. Cuando yo trabajo por línea de comandos es como si estuviera trabajando como un desarrollador eh, de la antigua, pues, llamémoslo así, de los que finalmente ellos en su momento, pues tenían esa capacidad de memorizar, de prácticamente de proyectar muchos datos a partir de una consola, de una línea de comandos, pues. Pues lo que ustedes estaban dando cuenta, miren aquí. Por ejemplo, esta base de datos que ustedes ven aquí, que se llama
CDR, ¿sí? La tienen como ejemplo en el material. Aquí la idea es que ustedes por consola la carguen, por ejemplo. ¿Listo? Como yo fácilmente puedo decirle acá en Workbench, bueno, impórtela y ejecute. Miren que aquí tengo como una opción en el aplicativo para ejecutar. Sí, pero mis consideraciones es que pues aquí en el computador de uno todo funciona normalmente, todo es entorno gráfico, pero cuando ustedes van a una empresa y ustedes ven que por allá en un cuarto bien cubierto hay equipos grandes como servidores y pues obviamente el área de sistemas tiene pues no sé, el presupuesto, la capacidad de poder invertir en un equipo de estos y obviamente van a tener sus aplicaciones instaladas en esos equipos. Y cuando esos equipos, pues hay que ingresar a trabajar en ellos, pues allá no vamos a poder estar viendo ni internet, todo es por consola de comandos, posiblemente los sistemas operativos estén instalados en Linux. Entonces, la recomendación es que como así yo tengo la parte gráfica, pues yo también tengo que pensar que en algún momento los comandos me van a servir a mí para poder trabajar en algunos equipos de forma, digamos, remota, como lo menciona el material, y solo será a partir de comandos. Entonces, esa es la importancia y la relevancia que tiene esta actividad. Entonces, vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, en esta primera actividad están ustedes llamados a que trabajen por consola de comandos. Vuelvo y repito. Les van a buscar dentro de su computador ese instalador o realmente esa aplicación de MySQL, ¿sí? Y obviamente el que van a trabajar es el famoso MySQL Command Line Client. Ese ya queda instalado, ¿sí? Entonces, no sé, si alguien tiene algún inconveniente con el trabajo por línea de comandos, yo ya di mis consideraciones del por qué tendrían que ustedes hacer la práctica y esta digamos que estos momentos es para que ustedes se apoyen, obviamente si tienen preguntas y tienen inquietudes, si les molesta el equipo, si no les funcionó, pues me digan y yo trato de colaborarles en lo que más pueda. Me comparte pantalla, verificamos y ponemos a funcionar bien las dos aplicaciones que quiero que entiendan. MySQL Workbench también lo tienen que utilizar. Yo digo que no es que no lo vamos a utilizar, sí lo van a utilizar, pero vamos a hacer combinación tanto de línea de comandos como el software que administra la base de datos, que es más visual. Hasta ahí es claro, por favor me dan un visto bueno, una reacción, o si tienen alguna inquietud. Sí, señor. Bueno, entonces miremos aquí ya qué es lo que quiero que hagan. Pues realmente ustedes van a acceder a la consola y van a realizar unas consultas de prueba. Realmente ustedes lo que van a hacer es trabajar el material de formación. En el material de formación, si ustedes comienzan a trabajar, por ejemplo, en el menú, lo que comienza usted a trabajar de este material, pues él enfoca los esfuerzos a que ingrese por línea de comandos y comience, por ejemplo, a crear unos comandos de prueba básicos, ¿sí? Por ejemplo, usted ya, pues a partir de esto, usted ya está viendo que aquí ya hay unos conceptos, por ejemplo, qué versión tengo para trabajar en mi servidor. Puede usted tipear este comando. Entonces le dice la versión y digamos que cuál es la fecha de esa versión o digamos digamos que le permite a usted saber las fechas donde fueron creadas o elaboradas esas versiones, por decirlo así.
Toda sentencia debe finalizar con punto y coma, no se olviden, ¿sí? Entonces, luego de dar enter, toda sentencia tiene que finalizar con punto y coma. Digamos que hay dos lenguajes a nivel teórico que ustedes tienen que trabajar en este material y pues obviamente este material es el que abarca los dos conceptos, tanto DDL como DML. Realmente ahí lo que usted va a entender es cómo ustedes el modelo relacional o lógico que ustedes hayan implementado en un diseño, pues lo van a tratar de ver reflejado a partir de un modelo físico, ¿sí? Entonces, este es otro concepto que también ustedes pueden interiorizar. Por ejemplo, ¿qué es el modelo físico de la base de datos? ¿Cuál es el modelo relacional? ¿Y cuál es el modelo entidad-relación? Entonces, por ejemplo, de bases de datos tenemos que conocer de que el modelo entidad-relación, pues ese es el modelo conceptual de la base de datos, ¿sí? Llamémoslo así. Vamos por acá, a ver si yo enfoco los esfuerzos por acá, nuevo archivo, listo, aquí ya. Vamos esto. Entonces, en el diseño de bases de datos, está representado por tres modelos, ¿no? Entonces, modelo conceptual. Espero no enredarlos. Listo. Modelo lógico y modelo físico. ¿Listo? No se deben confundir con DML ni DDL, no, eso es otra parte. Entonces, el modelo conceptual, tenemos que trabajar el modelo entidad-relación. Acá en el modelo lógico, el modelo relacional, y acá en el modelo físico, pues obviamente tenemos que trabajar el, digamos, ya, llamémoslo igual, modelo físico, pero entonces, por ejemplo, el modelo entidad-relación son esos diagramas que son representados a partir de un diseño que es crear el diagrama de diagrama entidad-relación. Entonces ahí usted define atributos, relaciones entre entidades, cardinalidades. Y por ejemplo, en el modelo lógico, que es el modelo llamado el modelo relacional, entonces usted hace un diagrama relacional. Este es modelo entidad relación. ¿Sí? Y acá en el diagrama relacional, usted crea tablas, crea llaves primarias, restricciones, ¿sí? Digamos que lo que usted ve normalmente aquí en Workbench, acá, esto, ustedes crean una tablita, le define el nombre de la tabla, los campos que va a tener esa tabla, tipos de datos, defino que este primer campo sea una llave primaria,
que si tengo, por ejemplo, otra tabla que se llama publicaciones, pues digamos que esto hace parte de un ejemplo de un sistema donde se va a almacenar la información de... Uy, chicos, por favor, colabórenme con los compañeros que están de pronto ingresando. A ver, por acá. Carolina. Es que Carolina de pronto. Ok, listo. Entonces, aquí la idea es que ustedes entiendan que ya este modelo hace parte del diseño de la base de datos, ¿sí? Y luego finalizamos con digamos, el script, que se llama el script SQL, digamos que, perdón, lo que hice ahí, SQL, donde este script, pues me va a permitir a mí tener todos esos comandos que necesito. Algo hice. Allá. Ese script SQL, donde vaya a tener, digamos, ya completa mi base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en MySQL Workbench, yo puedo publicar, bueno, generar el script. ¿Cómo lo genero? Entonces, miren, después de hacer el diseño, ¿sí? Recuerden que yo, pues, obviamente, para hacer esto, pues tengo que venir acá al principio, ¿sí? Hacer como una conexión, ¿sí? Llamémoslo así. Puedo colocarle aquí, no sé, taller. Puedo hacer referencia a un esquema, ¿sí? No sé, puede llamarse, dependiendo de la base de datos, no sé, aquí puede llamarse, llamémosle proyecto, por ejemplo, ¿sí? Ese esquema puede ser ya una base de datos que está establecida. Aquí me pide que si estoy conectado, me dice, bueno, hago un test de conexión y me dice que la conexión ha sido exitosa, esta vez ha sido correcta. Y aquí lo que debo hacer es conectarme a partir de la base de datos y posiblemente acá, por ejemplo, proyecto tiene estas tablas, por decirlo así. Lo que pasa es que lo debería haber hecho en diseño. Bueno, en modelo, ¿sí? También por modelo puedo hacer lo mismo, mire. ¿Listo? Nuevo documento que guarde. Bueno, nuevo documento, pero realmente aquí en MySQL Workbench, cuando yo quiero comenzar a hacer un modelo nuevo, entonces lo puedo hacer así. Puedo hacer que se haga un diagrama, se cree una tablita. Entonces, por ejemplo, está la tabla llamada estudiante, ¿sí? Y aquí comienzo a crear los campos. Entonces, que esta tenga un ID, obviamente va a ser llave primaria, autoincremental. Entonces vengo y comienzo a chulear, ¿sí? Y el nombre del estudiante también. Que sea un varchar, que sea obligatorio. Y miren que acá se ve reflejado esa tablita o esa base de datos, esa tablita. Que si tengo que guardarlo, pues obviamente aquí ya tengo que guardar ese modelo. Entonces, si yo hago esto, ¿a qué hace referencia en el diseño de la base de datos de todos estos que hablé? Primero es modelo conceptual. El segundo es el modelo ¿qué? Lógico. El tercero es el modelo físico. Entonces, miren, estos tres pasos posiblemente son el momento clave del diseño de una base de datos. Entonces, tener el modelo conceptual me ayuda a representar en concepto cómo se va a hacer la base de datos. Posiblemente aquí en el modelo lógico voy a utilizar una herramienta como MySQL Workbench. Y finalizamos también generando en la misma herramienta el script SQL. Entonces, por ejemplo, yo les estaba mencionando, entonces aquí si quiero guardar el modelo, lo puedo hacer
perfectamente. ¿Sí? Ahí en el escritorio le puedo colocar aquí sistema, no sé, colegio, o bueno, de lo que sea. Entonces ya le estoy asignando un nombre. Pero, por ejemplo, yo ya tengo una base de datos grande, completa, ¿sí? Y miren que aquí quedan guardados todos los modelos que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí tengo esta que es de un sistema de transporte donde tenemos unos empleados que manejan unos vehículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy almacenando en un sistema de transporte qué empleado tiene asignado un vehículo, posiblemente. Y, por ejemplo, si yo quiero generar el script, ¿sí? Digamos que esto puede ser su proyecto, un ejemplo. Pero si yo quiero, por ejemplo, generar el script, entonces miren que acá en la opción de MySQL tengo cómo hacer ingeniería inversa, o llamémoslo así, ingeniería después del diseño se puede hacer, digamos, la sentencia SQL. Aquí lo importante es que yo pueda tener algo claro, es que tenga chuleado, por ejemplo, esta opción, la última. Y miren que aquí él me dice que va a exportar dos objetos. Y mírenlo aquí. Este es la generación del comando. Voy a guardarlo. Y lo voy a enviar, por ejemplo, acá. Llamémosle aquí sistema transporte, por ejemplo. Es un sistema de transporte. Entonces, ese archivo que ustedes ven ahí, ¿sí? Que se creó y se guardó en el escritorio, por aquí está sistema de transporte, no lo veo. Ah, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el detalle de este archivo. Por ejemplo, veo que este es un archivo que tiene unos comandos SQL, miren. Create table. Tiene lo que ustedes hicieron acá. Lo que ustedes hicieron aquí en diseño ya se ve reflejado acá. Acá, en estos códigos. ¿Sí? Entonces se crea la tabla empleados, se crea la tabla vehículos, obviamente se crea la base de datos, ¿sí? La base de datos se llama MyDB, ¿sí? Y obviamente ese es el archivo que incluye esta tercera y última parte. Ustedes están viendo que del lógico puede hacer el físico, que es el script en SQL. Y obviamente este se hizo en clases posteriores o anteriores, o cuando estuvimos iniciando el proceso de bases de datos. Pero digamos que esta sería como la estructura para hacer una base de datos. Ahora, ¿qué es lo más importante? Ya que les hice como esa explicación. Que ustedes saben que después de tener ya, digamos, un modelo o un diagrama, en este caso el modelo relacional, pues es fundamental que ustedes para hacer la primera evidencia entiendan cómo a través de comandos SQL pueden crear una base de datos. Bueno, esto es muy fácil, pues obviamente es con el comando create database. Entonces, si ustedes se vienen acá al material, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, estamos en la parte de aplicación. Ah, bueno, esto ya. Ahora sí, creación y eliminación de bases de datos.
Entonces, obviamente aquí yo he colocado esta justificación, nota. Es fundamental que mientras usted estudia se ejecuten las sentencias propuestas. De esa manera consolidará los conocimientos del tema tratado. Se debe tomar el tiempo necesario para escribir en la consola cada una de las sentencias. Es un ejercicio fundamental para asimilar el conocimiento que se está adquiriendo. De la misma forma se deben revisar los resultados que le da la ejecución. En caso de algún error de sintaxis, la respuesta dará una idea de qué puede estar fallando, ¿sí? Pues, por ejemplo, si usted dice que va a querer por comandos, como lo dice acá el material, entonces miren que aquí ya hay un paso a paso, ¿listo? Se dice que para iniciar la práctica, crea una base de datos llamada prueba, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vengo acá y voy a crear una base de datos llamada prueba. Entonces, créate database, créate database, ¿listo? Y el nombre de prueba, ahí lo está mencionando el material, ¿sí? Miren aquí, voy a darle enter. Me dice ya que hay un error. ¿Por qué? Porque la base de datos existe. O sea, yo no puedo crear en el servidor dos bases de datos iguales, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí usted le podrá colocar otro nombre. Entonces, miren que yo voy a hacer algo que le pueda ayudar a usted. Con la flechita del teclado hacia arriba me devuelvo al comando que yo copié la última vez. Entonces, puedo volver a... No hay que volver a escribir para ahorrar tiempo, llamémoslo así. Entonces voy a colocarle ATSO 833 a esta base de datos, por ejemplo. ¿Listo? Y le voy a dar crear. Cuando él me dice OK, está creada. Listo. Entonces, hagamos un show databases y verificamos. ¿Quedó creada? Sí, miren aquí. Listo. Que hay que usarla. Listo. Este es el primer paso. Pues creamos la base de datos y luego lo que hacemos es que usarla. Listo. Entonces, pues, usémosla. Listo. Entonces, use y ATSO 833. Finalizamos con punto y coma. Y me dice que me he cambiado de esa base de datos. Y ustedes van a tener que estar así, el paso a paso. ¿Listo? Miren que aquí ya nos dimos cuenta que si ya estaba creada la base de datos, que si nos hemos pasado a la base de datos. Ahora sí, que si yo quiero eliminar la base de datos, pues lo puedo hacer, ¿sí? Utilizando el comando drop database pruebas. ¿Listo? Y si yo quiero, por ejemplo, verificar si se borró, pues entonces ahí ya. Creo que prueba no tiene nada, entonces borramos. Drop database prueba. Yo verifico si prueba tiene algo. Prueba. No tiene nada. Listo. Borramos. Listo. He borrado la base de datos prueba. Verificamos. Me devuelvo al último comando y miren que aquí ya no aparece prueba. Se borró. Bueno, aquí la idea es que ustedes en esta primera evidencia cojan este material y lo aprovechen uno a uno. Entonces van siguiendo los pasos. Entonces, por ejemplo, para la creación y eliminación de tablas. Entonces ustedes vienen y ¡pum! Que vamos a crear una tabla llamada gente, por ejemplo. ¿Listo? Entonces lo puede hacer por comandos.
Entonces, create table, bueno, ustedes ya se dieron cuenta cómo es el manejo. Y van a coger este material y lo van a aprovechar. ¿Listo? Entonces acá ustedes van a tener que practicar la creación y eliminación de bases de datos. Luego van a tener que estar en la parte de la manipulación de los datos. Ya se pasan a DML. Y obviamente acá el material para manipular los datos. Miren aquí. ¿Listo? Entonces aquí para manipular los datos. Entonces, por ejemplo, esa base de datos que ya tienen de prueba y han creado la tabla gente, por ejemplo, pues usted va a crear a partir de ella unos registros. Bueno, estos son los datos. Entonces, nombre, fecha, edad, ¿sí? Miren que aquí hay algo importante y es que algunos de los atributos o columnas de la tabla van a tener valores por defecto. Esas son restricciones que puede usted asignarle al editor, bueno, a la estructura como tal de la tabla. Entonces ustedes aquí se van a dar cuenta que pues todo esto los va a ayudar el paso a paso. Ustedes, mejor dicho, aquí se van a divertir. ¿Cuál es la idea? Que ustedes cojan este material y lo sigan uno a uno. Ese es su trabajo. Y ya les voy a indicar de todo esto qué es lo que hay que entregar. Entonces, por ejemplo, aquí, tanto para manipular, para consultar, van a tener que hacer un esfuerzo y va a ser el siguiente. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero en esta primera evidencia es que hagan un taller, ¿sí? Pero el taller va a tener lo siguiente. Por ejemplo, acá van a ustedes a encontrarse con un material, no sé si está por aquí en el de manipulación, o aquí. Entonces miren acá. Por ejemplo, acá en la parte final van a hacer algo bien interesante. Por ejemplo, a ver si por acá está. Vamos a ver. Aquí hay unos ejercicios prácticos. Entonces, en la primera evidencia ustedes van a hacer, van a hacer lo siguiente, van a hacer estos ejercicios prácticos. Este es un documento de Word que está en la parte de eliminación de bases de datos, ¿sí? Aquí lo que yo quiero que ustedes hagan es este documento de Word. ¿Sí? Pero realmente la primera evidencia se compone de 3 bases de datos, ¿sí? Van a hacer la primera, digamos que aquí solamente van a crear la base de datos. Realmente ustedes van a trabajar en esa base de datos. Va a ser la primera que se va a llamar como de... bueno, se va a llamar Meteo. ¿Listo? Esa base de datos pues es de un sistema para meteorología, llamémoslo así. Y pues obviamente esa base de datos tiene, algo interesante de este ejercicio es que tiene el código de cómo se crea la base de datos, de cómo crean las tablas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas tablas tiene Meteo? Tiene estación, muestra, precipitaciones, ¿sí? No estoy mal. Tiene creo que dos tablitas. Estación y muestra. Tiene más. Ajá. Tiene 2 tablitas. Pues esto lo van a hacer usted. Solamente tiene que hacerlo en su equipo. En su equipo. Luego, el de una biblioteca. Entonces, la biblioteca es la segunda base de datos que van a construir. Solamente es construir la estructura. Entonces, la primera evidencia se compone de hacer estos 2 ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ir es pegando los pantallazos de cómo les está funcionando.
el sistema a ustedes y háganlo por consola, ¿sí? Aquí también les voy a compartir en la evidencia que también tienen que trabajar un taller. Pues puede ser la otra base de la base de datos llamada taller. Van a crear una base de datos llamada libreta, una tabla, perdón, llamada libreta. Y esa base de datos va a tener estos campos, va a tener, digamos, ustedes van a tener que comenzar a trabajar de los comandos. Cada vez que ustedes hagan la creación de la tabla, la creación de los atributos, pues vayan visualizando los comandos, o sea, que se vaya visualizando y van tomando pantallazo. Aquí se dice, por ejemplo, que se crea una tabla llamada libretas, ¿sí? Pero entonces, primero que todo, creen la base de datos llamada taller. Porque ya tienen, ya han trabajado en dos bases de datos anteriores. Bueno, sí, la recomendación, cada vez que ustedes vayan creando, por ejemplo, la base de datos, entonces muestren que quedó creada. Cada vez que creen una tabla, muestren la estructura de la tabla en comandos. Y ya, y toman el pantallazo. Aquí, los ejercicios de Word solamente es crear la base de datos con las tablas. No tienen que insertar datos, no tienen... ¿En dónde sí tienen que insertar datos? En la última base de datos que se llama taller. Porque aquí se dice, haga lo mismo que las anteriores, pero ya después ingrese los siguientes registros. Entonces tiene este registro y usted va tomando pantallazo de eso. ¿Listo? Luego muestre todos los registros de la tabla. Entonces, de la tabla que, digamos, de la base de datos que más van a trabajar en esta primera evidencia es de la última que se llama libreta. O bueno, taller, pero tiene una tabla llamada libretas. Realmente tiene 2 registros más 5 más. Eso ya es concepto de ustedes. Y también van a utilizar una función que les va a permitir a ustedes, no sé si por acá la podemos ver, funciones de MySQL, miren acá. Entonces, por ejemplo, hay una función que me permite calcular cuántos valores tiene en datos o en registros la base de datos. Digamos que ese sería como el último punto. Cuente cuántos registros ingresa, por ejemplo. Posiblemente aquí ustedes cuando investiguen en esta parte van a tomar una función para ser utilizada en MySQL y ustedes ya la van a trabajar. Entonces, para esta primera actividad, ¿listo? ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento donde se va a presentar las normas básicas de presentación, portada, introducción, bueno. Y van a tener la solución de de los ejercicios de bases de datos. Vamos a tener 2 bases de datos con sus tablas. Y vamos a tener una tercera que se llama taller de SQL, donde vamos a responder a las preguntas de... bueno, preguntas no tanto, sino a estos ítems. Entonces, va a trabajar los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Estos están en la guía, ¿sí? Para que los tomen en cuenta. Pero yo sí quiero que por favor entreguen, ¿sí? Las 3 bases de datos en un documento, pantallazos mostrando cómo se crea Meteo, cómo se crea biblioteca y finalizamos con el taller. Son 3 entregables en esta primera evidencia, en un solo documento.
van a tener que hacer captura de pantallas de las sentencias cuando estén elaborando las bases de datos. Y pues lo van a hacer a través de este enlace, lo van a enviar. Entonces, la primera evidencia, por favor me confirman, ¿queda clara para ustedes o tienen alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas? ¿Claridad total? ¿Tienen preguntas? Apenas vamos por la primera evidencia. Las otras dos también son más fáciles. Queda claro, profe. Bueno, una recomendación. Cuando ustedes estén en el material, aquí hay una sugerencia en el material y es que ustedes, por ejemplo, descarguen, ¿sí?, un archivo para poder, miren que aquí está, descarguen un archivo y obviamente ese archivo, cuando ustedes lo descargan, tiene una base de datos, ¿sí? Viene comprimido porque digamos que es un archivo en SQL y yo lo que quiero es que ustedes también hagan el proceso de cómo importamos un archivo por comandos. Entonces, por ejemplo, miren que yo acabé de descargar ese archivo, miren que está ya en descargas, vengo y hago la extracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá ya tiene que haber quedado ese archivo, mírenlo aquí, este es un archivo, y este es un archivo que tiene, pues pesa 96 megas, y realmente la consideración que tienen que hacer con esta actividad es que importen por comandos este archivo. Posiblemente este archivo tendrá que ser ubicado en una parte de su computador. Por ejemplo, yo lo puedo colocar en C, ¿sí? Miren acá, copio y lo pego, le digo que sí. Entonces miren aquí, este archivo queda en el disco C. Ahora, ¿qué me dice el material? Por ejemplo, el material me dice, con el comando source, ubique en dónde se encuentra ese archivo y ejecútelo. Entonces, digamos que source, digamos, es esa sentencia que me permite a mí crear una base de datos a partir de un script en SQL. Realmente ese script en SQL pues tendrá todo lo que está en este caso para esa tabla, bueno, pues realmente para la base de datos. Yo voy a borrar la base de datos porque yo la tengo aquí. Pues primero la voy a borrar. Drop database, listo, y le coloco cdr, listo. Voy a borrarla. Me dice que hay un error de sintaxis, creo que es database sin cdr, drop database cdr, listo. Hagamos un show tables, show database. Miren que ya no está. Aquí ya no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Yo este archivo lo descargué, lo descomprimí y ahora sí lo voy a ejecutar. ¿Listo? Por comandos. Entonces vengo acá y le doy source, el comando source, le coloco C, 2 puntos, slash, y le coloco el nombre del archivo sdr.sql, todo completo, así como está en el material. Miren, sdr.sql. Yo lo coloqué en esta ruta
para no colocar toda la que tiene aquí, por ejemplo, el ejemplo. Dice que de 2 puntos, no. Como yo la coloqué aquí directamente en C, me queda mucho más fácil ya de una. cdr.sql y le doy punto y coma. ¿Listo? Listo. Entonces en este momento voy a darle enter. ¿Listo? Y él ahí ya comienza un proceso de importación. Esto se demora un poquitico porque son 1000 registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que estoy es importando una base de datos con unos registros, ¿sí? Entonces, aquí ya ustedes están viendo la ejecución. Ahí ya está funcionando y ya, por ejemplo, este es un sistema que tiene una sola tabla. Es un sistema donde se registró, tiene un histórico de las llamadas telefónicas. Digamos que esto es un ejemplo de bases de datos de llamadas telefónicas. Digamos que la estructura no es tan difícil, no es tan compleja, sí tiene muchos registros, por eso es algo como demorado. Por ejemplo, ahí ya él está generando algunos, digamos, él muestra de lo que se está ejecutando, cuántos registros va insertando, ¿sí? Y lo está haciendo a partir de ese comando. Esa es otra actividad que sí necesito que, por ejemplo, ustedes la practiquen, ¿sí? Ahora, vámonos a la segunda evidencia. ¿Qué pasa en la segunda evidencia? Ya realmente ustedes aquí van a trabajar en esta evidencia con una actividad que se solicitó hace 2 semanas y es la creación de la base de datos de su proyecto formativo. Aquí lo que usted tiene que hacer es generar en un documento, va a tener lo mínimo en presentación y donde usted va a describir o digamos que va a mostrar la base de datos. Cuáles son los atributos, los tipos de datos, las restricciones. Van a crear el diseño en MySQL Workbench. Entonces, por ejemplo, ustedes van a venir acá y van a hacer esto, ¿sí? Obviamente su proyecto va a tener muchas más bases de datos, más tablas, van a estar relacionadas, ¿sí? Entonces, el propósito es que tenga esa estructura, las restriccionnes, ¿sí? Y obviamente por cada tabla de su proyecto formativo o de lo que usted va a hacer como proyecto, debe de tener 3 registros como mínimo para cada tabla. Hay que mostrar los registros de las tablas. Realmente ustedes con este material, digamos que con este material, ustedes prácticamente pueden hacer todo lo que se está solicitando en la segunda evidencia del proyecto formativo. Entonces aquí, pues igualmente ustedes van a trabajar la parte del diseño, lo hacen en MySQL Workbench. ¿Listo? Ese hay que agregarlo en el documento. También van a hacer la estructura o la restricción, entonces cuál va a tener llave primaria, pues algunos conceptos relacionados con las restricciones son importantes porque ustedes tendrán que validar si la base de datos de cada uno de ustedes está completa. Entonces, deben mostrar registros por cada tabla. Realmente ustedes tienen que pensar en esos requisitos funcionales del proyecto formativo. Por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto de un colegio, ¿sí? Entonces tendrán que saber que hay unos estudiantes asociados al curso. Por ejemplo, si tienen un e-commerce, una venta de un software para vender productos por internet, posiblemente tendrán que mostrar ventas o mostrar las compras que hacen los clientes. Entonces tienen que haber registros simulados para esta evidencia y pues obviamente habrá digamos estos elementos importantes.
Aquí va a ser el documento donde se va a comprimir los archivos que deben contener, por ejemplo, esos escritos, esos diseños, esos pantallazos de esas sentencias que ustedes están trabajando. Aquí lo ideal es que ustedes lo trabajen en grupo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a trabajar de manera individual la práctica del DML y DL, pero lo que ustedes van a hacer es, van a trabajar se dividirán, si tienen bastantes, pues la idea es que ustedes aquí se den cuenta, por ejemplo, miren que aquí lo primero que tienen que hacer es crear el diseño. Luego, por ejemplo, exportar el archivo, como les mencioné, en SQL. Entonces, por ejemplo, aquí, pues vienen aquí, lo exportan, ¿sí? No se olviden que tiene que estar acá chuleado la parte final. Y aquí, al exportarlo, siempre nos va a generar un código, ¿sí? Si yo tengo 2 tablas, 3 tablas, 10 tablas, todas van. Lo guardo acá a partir de esta parte. Yo le coloco prueba, no sé, sistema o proyecto, le pongo proyecto. Listo, como ustedes quieran llamar. Lo guardan y ya tienen ese documento en X. Pues ya tienen, por ejemplo, un recurso importante que es el que tendrían que subir en la tercera evidencia, ¿sí? Pero aquí en la segunda evidencia siempre ustedes van a estar haciendo todo esto, van a tener que mostrar en el documento el diseño, las restricciones, los registros por cada tabla, ¿sí? Y obviamente ya en la parte final, que es la parte más fácil, es lo que ustedes, lo que acabaron de ver, es que ustedes, todo ese modelo físico, ese script, lo envían acá. Entonces, recapitulando, ¿qué tienen que entregar acá en la segunda evidencia? Van a entregar un documento con toda la estructura de la base de datos del proyecto que ustedes van a elaborar en el tecnólogo. Aquí se va a visualizar el modelo o el diseño, las restricciones, datos simulados donde se registra información en las tablas, cuáles las que ustedes van a trabajar en su proyecto, y luego pues pueden comenzar haciendo el diseño con MySQL Workbench, y ya después de que esté elaborado, pues lo que hacen es ya trabajar la parte de, por ejemplo, generan la base de datos en el diseño, la importan y ya pueden comenzar a hacer el uso de esa base de datos del proyecto. Entonces, pueden ver las tablas, pueden comenzar a insertar los registros, que aquí dice como mínimo tienen que insertar 3 registros por consola de comandos. Pueden realizar algunas consultas asociadas a eso que usted necesita. Por ejemplo, si usted tiene una base de datos de un proyecto formativo que hace referencia a no sé, venta de productos en Internet, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos usuarios me compraron o cuántos usuarios hicieron un pedido? Entonces, esos son consultas que usted tiene que ir colocando en ese documento. Son consultas de su proyecto. Entonces, tienen que agregarlas ahí. Y ya después lo que hacemos es exportar, o realmente lo que usted debe hacer es lo que ya hizo acá, pues obviamente usted ya exporta ese script y lo que hace de todo su proyecto ya es el script del proyecto. Entonces ya lo que hace es realizar el modelo físico a partir de la herramienta, normalmente consideraciones que cumpla con los requisitos del proyecto, y exportarlo para después, digámoslo así, ese archivo en SQL lo envíe en un archivo comprimido por este enlace. Esas serían las 3 evidencias.
Entonces, bueno, aquí compromisos. Va hasta el 8 de septiembre. Aquí lo ideal es que ustedes sepan que van a entregar un documento con 3 bases de datos. Las 2 primeras no tienen nada que ver con inserción de datos, la última sí. La segunda es un documento donde se hace la estructura del proyecto. Ustedes ahí van a agregar cuál es el diseño, luego lo importan a partir de la consola. Digamos, a partir de la consola importan ese archivo que generaron y comienzan a trabajar la inserción y los registros y las consultas para esa base de datos. Y en este documento se toman los pantallazos y ya aquí lo que veo es todo lo del proyecto. Esta segunda evidencia es lo del proyecto. Y lo que ustedes ya habían generado a partir de la importación, suben el script de la base de datos, que es un comando, es un formato en SQL, el que ustedes se dieron cuenta ahorita, y listo. Eso sería todo, muchachos. Entonces ahí yo quiero que ustedes me confirmen si todo está claro, si he sido claro en el aspecto, y ustedes me confirman si entendieron. Sí, profe, todo quedó claro. Bueno, Una pregunta, ¿la evidenciación hasta cuándo? hasta hasta el domingo. Listo. Entonces, para que por favor estén pendientes, se propongan. Obviamente, aquí la recomendación es que trabajen una parte individual, posiblemente cuando ya estén en la parte individual, van de pronto abarcando algo del proyecto, entonces se dividen de pronto algunas tareas o actividades que tengan que hacer entre sus mismos compañeros y luego hacen la unión para poder enviar ya todos los requerimientos del proyecto. Les voy a compartir en este momento al grupo la presentación del día de hoy. Y obviamente voy a detener la grabación para que podamos subirla en un momento y compartirles el enlace.